¿Conoces la palabra Texit? Es un término acuñado que combina la palabra Texas, el estado de EU, y exit, que significa salida. Representa la idea de que Texas podría separarse de los Estados Unidos. Este término deriva de Brexit, utilizado para describir la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. Cuando pensamos en Texas, muchos podrían imaginar vaqueros montados a caballo, grandes parrilladas de carne y música country, una imagen de la tranquila vida rural tradicional. Por eso, la idea de que Texas se independice de la mayor potencia económica del mundo, Estados Unidos, podría parecer completamente descabellada. Es natural pensar así. Sin embargo, hoy en día, Texas se ha convertido en uno de los estados más poderosos de Estados Unidos, al punto de captar la atención de todo el mundo. Aunque Texas no suele estar en el centro de las conversaciones, explorar su historia y su situación económica actual te permitirá entender mejor no solo a los Estados Unidos, sino también la dinámica global. En este canal compartimos videos con este tipo de temas. Te invitamos a suscribirte para no perderte de nada. El estado de Texas está ubicado justo en el centro entre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, y en su lado sur colinda con la frontera de México. Su superficie es de 680.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo estado más grande del país después de Alaska. Esto equivale aproximadamente a una tercera parte del tamaño de México. Las principales ciudades de Texas son Houston, Dallas y Austin, nombres que probablemente hayas escuchado también en México. En Houston se encuentra el Centro Espacial de la NASA, así como numerosas empresas relacionadas con la energía, lo que le ha valido el título de Capital Mundial de la Energía. Por otro lado, Dallas es conocido por ser el lugar donde el presidente Kennedy fue asesinado. Esta ciudad también cuenta con el Aeropuerto Internacional de Fort Worth, que es 6 veces más grande que el aeropuerto de la Ciudad de México, y el aeropuerto de Love Field. Gracias a su ubicación estratégica, muchas empresas globales han establecido operaciones allí. El crecimiento de Texas también se refleja en su población creciente, que asciende a aproximadamente 30 millones de habitantes, siendo el segundo estado más poblado del país después de California. En años recientes, no solo los inmigrantes de México han aumentado la población, sino también profesionales altamente calificados provenientes de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles, quienes se han mudado a lugares como Dallas y Houston. Actualmente, la población del estado crece a un ritmo de 470.000 personas al año, lo que equivale a un incremento de 1.300 personas por día. Este aumento poblacional está estrechamente relacionado con el crecimiento económico. Texas tiene el segundo PIB más grande de Estados Unidos, solo después de California. En 2019, el PIB de Texas ascendió a $1.8 billones, una cifra superior a la economía de Canadá, ubicándolo como la 9ª economía más grande del mundo si fuera un país independiente. Texas también lidera las exportaciones en Estados Unidos, gracias en gran medida a la producción de petróleo y gas de esquisto. A finales de la década de 2000, el estado fue pionero a nivel mundial en la extracción de gas de esquisto, impulsando la revolución del shale. Como resultado, Estados Unidos superó a Arabia Saudita y Rusia, convirtiéndose en el mayor productor de petróleo y gas natural del mundo. En Texas, los derechos sobre el subsuelo pertenecen a los propietarios de la tierra, lo que permitió que muchos agricultores y rancheros vendieran derechos de explotación a desarrolladores y se convirtieran en multimillonarios de la noche a la mañana. Además, Texas se ha convertido en un destino atractivo para las empresas. Una de sus mayores ventajas es que el estado no cobra impuestos sobre la renta a las personas ni a las empresas. Esto, combinado con sus recursos abundantes derivados del petróleo y gas, ha ayudado a atraer a muchas empresas internacionales. Por ejemplo, en 2017, la sede de Toyota Norteamérica se trasladó de California a la ciudad de Plano, en el área metropolitana de Dallas. Recientemente, Tesla también reubicó su sede en Texas, y este año, SpaceX y X, anteriormente Twitter, anunciaron que también trasladarán sus oficinas principales al estado. Esto se debe a que la industria aeroespacial tiene un impacto positivo en diversos sectores, desde la manufactura y los semiconductores hasta las telecomunicaciones. Otro factor que hace de Texas un lugar atractivo para las empresas es su ley Right to Work, derecho al trabajo, la cual prohíbe obligar a los trabajadores a unirse a sindicatos, permitiendo a las empresas operar de manera más eficiente y sin conflictos laborales significativos. Texas no solo lidera la economía de Estados Unidos, sino que también representa un símbolo de esperanza y oportunidades. Pero, ¿por qué Texas consideraría separarse de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta está profundamente vinculada a la historia del estado y su espíritu de independencia.
Hace aproximadamente 200 años, Texas era conocido originalmente como la República de Texas. Es decir, Texas tiene la particularidad de ser uno de los pocos estados de Estados Unidos que alguna vez fue un país independiente. En sus inicios, este territorio estaba bajo el dominio de España. Sin embargo, en 1821, cuando México logró su independencia de España, nació el territorio conocido como Texas, inicialmente territorio mexicano. En ese tiempo, México controlaba vastas extensiones de tierra que incluían lo que hoy conocemos como los estados de California, Nuevo México y Texas. Con el objetivo de desarrollar estas tierras, el gobierno mexicano decidió permitir la entrada de inmigrantes provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, esta política de apertura terminó volviéndose en su contra, ya que los inmigrantes estadounidenses llegaron a representar el 80% de la población de Texas. Esto provocó tensiones debido a las diferencias culturales y religiosas, así como al rechazo de los mexicanos hacia la esclavitud, una práctica apoyada por muchos de los colonos estadounidenses. Finalmente, las tensiones llegaron a un punto crítico, y México prohibió nuevas colonizaciones provenientes de los Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos ofreció comprar Texas por $5 millones, pero México rechazó la oferta. Este rechazo provocó el descontento de los colonos estadounidenses, quienes decidieron formar su propio país, levantándose en armas y declarando unilateralmente la independencia de Texas en 1836, estableciendo la República de Texas. Esto desencadenó una guerra entre Texas y México. Uno de los episodios más conocidos de este conflicto fue la Batalla del Álamo, donde las fuerzas mexicanas, bajo el mando del general Santa Anna, casi destruyeron al ejército texano. Sin embargo, los tejanos, inspirados por el grito de guerra, "Remember the Alamo", recuerden el Álamo, lograron reunir refuerzos, muchos provenientes de los Estados Unidos, y finalmente derrotaron a las tropas mexicanas en la Batalla de San Jacinto. El líder de esta victoria fue el general Sam Houston, cuyo nombre quedó inmortalizado en la ciudad de Houston. Así nació la República de Texas, que permaneció como nación independiente durante 9 años. No obstante, debido a problemas financieros y de defensa, Texas decidió unirse a los Estados Unidos en 1845 como el estado número 28. Esta anexión provocó el descontento de México, lo que llevó a la guerra entre México y Estados Unidos. En 1848, tras la derrota de México, se trazó la frontera que conocemos hoy, y México perdió aproximadamente la mitad de su territorio. Para los tejanos, la historia de la República de Texas sigue siendo un motivo de orgullo. La bandera actual del estado, que incluye una estrella solitaria, es la misma que se usó durante la época de la República. Esta estrella simboliza el fuerte espíritu de independencia de Texas, y por ello, el estado es conocido como The Lone Star State. La bandera de Texas puede verse en escuelas, tiendas y muchos otros lugares, reflejando el profundo sentido de identidad y orgullo estatal. Este espíritu de independencia volvió a manifestarse durante la Guerra Civil estadounidense. En 1861, cuando Abraham Lincoln, un opositor a la expansión de la esclavitud, asumió la presidencia, los estados del sur, que apoyaban la esclavitud y el libre comercio, reaccionaron con hostilidad. Texas, junto con otros estados del sur, declaró su separación de la Unión y se unió a los Estados Confederados de América, lo que desató la guerra más sangrienta en la historia de Estados Unidos. A pesar de su lucha, la Confederación fue derrotada en 1865 debido a la superioridad en recursos, armamento y logística del norte. Texas fue reincorporado a los Estados Unidos en 1870. Después de la guerra, el estado enfrentó un largo periodo de dificultades económicas, dependiendo principalmente de la ganadería y el cultivo de algodón. El gran cambio llegó a principios del siglo XX, cuando se descubrió petróleo en Texas. En 1901, cerca de Beaumont, un yacimiento masivo de petróleo cambió el curso de la historia del estado. Este descubrimiento marcó el inicio de una era de prosperidad que continúa hasta hoy. Han pasado cerca de 200 años desde la fundación de la República de Texas, pero ese espíritu de independencia sigue vivo y resurgiendo en la actualidad. El espíritu independentista de Texas se ha avivado debido a los enfrentamientos con el gobierno federal actual. Texas, conocido por su fuerte oposición al gobierno federal, ha chocado repetidamente con la administración de Biden en temas como políticas económicas y la eliminación de regulaciones ambientales. Sin embargo, el conflicto más grande ha surgido en torno a las políticas migratorias de Biden. En los últimos años, la combinación de una economía fuerte en Texas y la inestabilidad política en América Latina ha incrementado significativamente el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Durante el gobierno de Trump,
se reforzó el control de la frontera mediante la construcción de un muro, lo que redujo los cruces ilegales. No obstante, con la llegada de Biden al poder, la construcción del muro fue suspendida temporalmente, y se estima que el número de inmigrantes ilegales se ha cuadruplicado o quintuplicado en comparación con el gobierno anterior. Molesto por la inacción del gobierno federal, Texas comenzó a implementar su propia política de control migratorio en marzo de 2021. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, lanzó la Operación Lone Star, que incluye el despliegue de tropas estatales en la frontera para detener la entrada de inmigrantes ilegales. Hasta julio de 2024, más de 510.000 inmigrantes ilegales han sido detenidos y 45.000 han sido arrestados bajo esta operación. Abbott también implementó tácticas más agresivas, como transportar a inmigrantes ilegales en autobuses y aviones hacia ciudades santuario, como Nueva York, Chicago y Washington D.C., que tienen políticas más tolerantes hacia ellos. En varios casos, los inmigrantes fueron dejados en calles de estas ciudades sin previo aviso, generando controversia. En un incidente de 2022, Abbott incluso envió 2 autobuses llenos de inmigrantes cerca de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris, argumentando que lo hacía para presionar al gobierno federal a reforzar el control fronterizo. La medida más extrema de Abbott fue instalar alambrados de púas a lo largo de unos 48 kilómetros en la frontera cerca de Eagle Pass, Texas, para prevenir el cruce de inmigrantes. Sin embargo, cuando agentes federales cortaron los alambres para permitir el paso de inmigrantes, Texas demandó al gobierno federal. En enero de 2024, la Corte Suprema permitió el retiro del alambrado, lo que llevó a Abbott a triplicar las medidas de seguridad en protesta contra la administración Biden. Actualmente, 25 de los 26 gobernadores republicanos de Estados Unidos apoyan las acciones de Abbott, evidenciando la creciente división en el país. En este contexto, los separatistas en Texas proponen que la solución pacífica a estos conflictos es el Texit. Una de las organizaciones más prominentes detrás de este movimiento es el Texas Nationalist Movement, que cuenta con 630.000 simpatizantes registrados. Según esta organización, su objetivo no es una guerra como hace 200 años, sino lograr la independencia de manera pacífica, comenzando con un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre la separación. Aunque la idea aún está en una etapa inicial, ha ganado apoyo dentro del Partido Republicano, donde incluso se ha presentado un proyecto de ley para realizar dicho referéndum. Si Texas lograra independizarse, se convertiría en la 9ª economía más grande del mundo, con abundantes recursos naturales como petróleo y gas, además de una fuerza laboral robusta, lo que lo posicionaría como un país próspero. Sin embargo, el gobierno federal se opondría rotundamente a esta idea. La Constitución de los Estados Unidos no contempla una cláusula que permita la secesión de un Estado, y precedentes judiciales han dejado claro que los Estados no pueden separarse unilateralmente de la Unión. Por lo tanto, las barreras legales para la independencia son significativas, y el desenlace pacífico de este conflicto sigue siendo incierto. Cabe destacar que Texas ha sido un estado rojo, de mayoría republicana, desde 1980, ganando en todas las elecciones presidenciales desde entonces. Si una nueva administración republicana, como la de Trump, llega al poder, es probable que las políticas hacia los inmigrantes ilegales cambien drásticamente. Con el cambiante panorama mundial y nacional, el futuro del movimiento independentista de Texas será algo que observar con atención. Gracias por su atención y por acompañarnos hasta el final.